vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos, pero no sin antes oír la palabra de Dios. Es importante oír el mensaje de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Estaremos leyendo el verso 3 y el verso 5, y estaremos hablando de la nueva vida en Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué viene uno al camino de Dios? ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Verdad? Entonces es importante que sepamos que Jesucristo nos ofrece una nueva vida. Cuando venimos a Cristo, venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para leer la Escritura en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a estar de pie y vamos a leer allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3 y 5, 2 versículos vamos a leer, y dice de la siguiente manera, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito la Escritura. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, del verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo repito, el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Hagamos una oración. Señor, estamos delante de tu presencia y queremos compartir el mensaje, la palabra. Abre mi entendimiento y el entendimiento de todos los que estamos aquí presentes para entender las Escrituras, Señor. Habla a nuestros corazones y que comprendamos el vivir, Señor, una nueva vida en Cristo, caminando cerca de ti, Señor, viviendo, Señor, en tus caminos. Así te damos la honra, la gloria y la alabanza, y que tu presencia, Señor, nos acompañe y nuestro entendimiento sea abierto a todas las Escrituras que leamos en este día. En el nombre precioso de Jesús, damos gracias a Dios. Pueden tomar su asiento. Vimos la Escritura y vamos a ir introduciéndonos en el mensaje de la palabra. Y dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Imagínense decir que ahorita los ángeles están haciendo fiesta en este día. Vamos a ir a la introducción del mensaje. Y es importante, hermanos, es importante, ¿verdad? Que cada persona que nace de nuevo se le da una calurosa bienvenida. It is important for every new creation, we welcome every person. Se le da una bienvenida, una calurosa bienvenida, porque están naciendo en el reino de Dios. We welcome them because they are a new creation for the kingdom of God. Pues viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. It becomes to be a new creation in Jesus Christ. Y viene a formar parte de la familia de Dios. And it becomes to be part of God's family. ¿Verdad? Y dentro de la familia de Dios aprendemos a caminar con Dios. And in God's family we learn how to walk with God. Aprendemos cómo, ¿verdad?, convivir todos juntos como familia de Dios. We learn how to live together as family of God. Como miembros de la iglesia del Señor. As members of the family of God. Así que es importante nacer de nuevo. So therefore it is important to be reborn.
El nacido en un reino nuevo, ¿verdad? To be born in a new kingdom. Nacido en un reino nuevo, esto es algo nuevo para nosotros cuando venimos al camino de Dios. To be born in a new kingdom, this is something new for us because we're new at it. Es algo nuevo, ¿verdad? Porque hemos caminado 25, 30, 40, 50, 60 años que no conocíamos esto quizás. It is new for us because we have been walking for 20 or so years without it, so it's new to us. Y habíamos caminado perdidos en el mundo, And we have walked lost in the world. ¿verdad? Y Jesús le explicó a Nicodemo, un gobernante de los judíos, And Jesus explained to a governor of the Jews ¿verdad? Que para poder entrar al reino de los cielos that in order for him to enter God's kingdom, era necesario nacer de it nuevo, was necessary for him to be reborn again del agua y del espíritu. from the water and the spirit. Y Nicodemo le dijo al Señor, And Nicodemus said to the Lord, ¿cómo un hombre viejo puede entrar acaso en el vientre de su madre y volver a nacer? how can an old man return back to his mother's womb and be reborn again? Pero Jesús no estaba hablando del nacimiento natural. But Jesus was not speaking about the natural birth. Él estaba hablando del nacimiento espiritual, He was speaking about the spiritual birth, ¿verdad? Porque es necesario nacer de nuevo, because it's necessary to be reborn again del agua y del from the espíritu, water and the spirit para poder entrar al reino de los cielos. in order to enter into the kingdom of God. ¿Verdad? Jesús lo explicó de esta manera a Nicodemo. Jesus explained it this way to Por Nicodemus. eso es necesario que entendamos lo que Dios nos habla a nuestros corazones. That's why it's necessary for us to understand what the Lord says to our hearts. ¿Verdad? ¿Qué es el propósito de Dios para nuestras What is vidas? the purpose of God for our lives? Y si entendemos el propósito de Dios, And if we are able to understand God's purpose, nos damos cuenta que sobre la faz de la tierra no somos eternos. we're going to find out that we are nothing in this earth. Pero habiendo nacido de nuevo del agua y del espíritu, But being born again from the water and the spirit, entramos al reino de los cielos we enter into the kingdom of God. y vamos a la eternidad con Cristo. And we head to eternity with Christ. Porque todos tenemos algo que es eterno Because everyone has something that is eternal in them. y es nuestra alma. And that is our soul. Y nuestra alma se pierde o se And salva. our soul either gets lost or gets saved. Por eso cuando alguien muere en pecado, And that is the reason why when someone dies in sin, la incógnita queda ahí. the things stay. ¿A dónde se fue? And where is that he go? ¿Verdad? ¿Se fue al cielo o se perdió por una eternidad? Did he went to heaven or did he got lost for eternity? Por eso es necesario oír el Evangelio. That's why it's necessary to hear the gospel. Porque Jesucristo nos da la seguridad Because Jesus Christ gives the secureness que al nacer del agua y del Espíritu that once you're born from the Spirit and the water, entramos al reino de los cielos. we enter into the kingdom of God. Así es que es una oportunidad que tenemos. So therefore, it's an opportunity we receive. Y en esto, ¿verdad? Dios es el que engendra a la gente en el reino de los cielos. And God is the one that gives birth to people to enter into the kingdom of God. Los misterios de la palabra de Dios se van comprendiendo conforme el Espíritu te va dando el entendimiento. The hidden mysteries from God, the Spirit reveals them to you. Acordémonos de que la vida cristiana se refiere a lo espiritual. Let us remember that the Christian life, he's referring to the spiritual life. No es a lo natural, es a lo espiritual. It's not to the natural life, but it's to the spiritual life. Y todos los seres humanos tenemos algo espiritual dentro de And nosotros. every human being has something spiritual inside of them. Aunque usted no esté cerca de Dios, pero cuando, ¿verdad?, se levante en la mañana, usted dice, Señor, ayúdame en este día. Even though you're not walking with God daily, you wake up and you ask God to help O you. cuando algo le pasa, dice, Dios mío, ayúdame. Or when something happens to you, you ask the Lord to help you. Algo de lo espiritual tiene dentro de There usted. is something of spiritual inside of you. Pero Dios nos engendra en su reino. But the Lord gives us birth in His kingdom. Primera de Pedro 1:23 dice, First of Peter, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptibilidad, sino de incorruptibilidad
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Peter 1:23 it says, since you have been born again, not of perishable seed, but imperishable through the living and enduring word of God. Siendo renacido de la simiente incorruptible, Being reborn from the imperishable seed. eso quiere decir que Dios nos engendra en su reino. That means the Lord gives us birth in His kingdom. Así como llegamos al mundo, nacimos Just en el as mundo, we were born in the world, pero Dios lo hace a uno nacer de nuevo en el reino de los cielos. but the Lord makes people to be born again for the kingdom of Somos God. engendrados por Dios. We are given life by God. Y el bautismo que hemos recibido, And the baptism we have received, ¿verdad? Ahí viene la naturaleza divina de Dios, the nature of God comes with it. porque Él es el que nos ha engendrado en el reino de los Because cielos. He is the one that He has given us the birth in the kingdom of heaven. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Let us hear what the Word of God says. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice: In the Gospel of John, chapter 1, verse 12 and 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso que sigue dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. on verse 12 it says, but to all who did receive Him, He gave them the right to be children of God, to those who believe in His name. Verse 13, who were born not from blood or the will of the flesh or the will of man, but of God. ¿Se da cuenta que Dios es el que engendra en su reino? Do you realize that the one that gives birth is Christ and for His kingdom? En el mundo hemos nacido por medio de papá y mamá, In the world we have born of our mother and father. pero en el reino de los cielos Dios nos engendra. But in the kingdom of God is the one that gives us the birth. En el reino espiritual Dios es el que nos engendra. In the spiritual kingdom is God that gives us the birth. Estos son los misterios que debemos de entender, And these are the mysteries we need to understand. porque en nuestra naturaleza humana no podemos entender estas Because cosas. with our human understanding, we're not able to understand this Pero en la things. naturaleza divina sí podemos entender lo que es el poder de Dios. But in the spiritual nature, we're able to understand what God says. Y el poder de Dios, And the power of God. ¿verdad? El evangelio que es poder de Dios para The salvación, gospel, which is power for salvation. sigue cambiando It corazones, continues to change hearts. sigue cambiando vidas, It continues to change sigue lives. cambiando It multitudes. continues to change Y multitudes. es por eso que hay una And iglesia that is the reason a church exists. que alaba y exalta la gloria de That Dios. worship and exalts the glory of Es God. por eso que hay una iglesia That is the reason why there's a church. que es una familia. That is a family. Es por eso que hay un pueblo That's why there are people. y se le llama el pueblo de Dios, And they're called people of God. donde Dios se manifiesta, Where God manifests. donde Dios nos Where alimenta. God feeds us. Dios alimenta nuestra alma. God feeds our soul. Dios alimenta nuestro God espíritu. feeds our spirit. Dios nos da sabiduría. God gives us wisdom. Vamos comprendiendo su And propósito. we are understanding His purpose. Así es como llegamos a ser This is how we become to be hijos de Dios. children of Alguien God. exalta el nombre de Someone Jesús. exalt the name of Jesus Christ. Mas a todos los que le recibieron, But everyone that received Him, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave them the authority to become children of God. Oiga bien, hijos de Dios. And hear me, children of God, it says. Hijos de Dios. Children of God. En lo natural solamente somos creación de Dios, In the natural, we're just creation of God. pero en lo espiritual venimos a ser hijos de But in Dios. the spiritual, we become to be children of God. Todos tenemos un mismo Padre, We all have the same Father. todos tenemos un mismo Dios, We all have the same God. y Él recibe toda la honra y toda la He gloria. receives all honor
honor and glory. Porque Él nos engendró en su reino. Because He gave us birth in His kingdom. Venimos a ser miembros de la familia de Dios. And we come to be members of the family of God. Oiga bien, miembros de la familia de Dios. Hear this, members of the family of God. Cuando las personas nacen de nuevo, When people are reborn again, vienen a formar parte de la familia de Dios. they come to be part of the family of God. Por eso yo le llamo mi hermano a mi hermana. That is the reason why I call my brother my Por brother. eso le llamo a mi hermana hermana, porque es mi hermana. That's why I call my sister my sister. Tenemos because she's un my mismo sister. padre. We all have the same father. Hemos sido engendrados en el mismo reino. We have been given birth in the same kingdom. Él nos hace una familia. He makes us into one family. Por eso Efesios 2:19 dice: That's why Ephesians 2:19 it says, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A Dios sea la honra y la gloria. so then you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with the saints and members of God's household. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. You are no longer foreigners and strangers, Somos conciudadanos de los santos, but fellow citizens with the saints, miembros de la familia de Dios. all members of God's families of Y la God's, familia de Dios es grande. and the family of God is large. ¿Verdad? Por eso tenemos gente centroamericana, latinoamericana, suramericana, That's why we have people from all the Americana. different states and nations, de todas las naciones, from all different de nations, todas tribus, from all different de tribes, toda lengua. from different languages. Dios hace una familia, That makes one family. porque todos somos redimidos por la misma sangre preciosa de Because Jesucristo. we all have been redeemed by the same blood of Jesus Christ. Por eso mi hermano es mi hermano, aunque esté allá en otro país, That's why he's my brother, even though he's in a different country. de cualquier país que sea, It doesn't matter from what que country haya he sido belongs to. convertido, As long as he's been converted, es mi hermano, es mi hermana, he is my sister or my es brother. parte del pueblo de Dios, He is part of God's people. es parte de la familia de He Dios. is part of God's family. Escucha bien esto. And hear this. Si en el mundo tu familia te ha desamparado, If you're in the world, your family has left you. aquí en la iglesia tienes una familia grande. Here in the church, you have a great Que hemos family. venido a ser pueblo de Dios. Now we become children of God. Y la palabra de Dios dice: And the word of God says, si tu madre y tu padre te dejaren, even if your mother or father was to leave you, Jehová con todo te recogerá. the Lord will receive you with everything you Él nos have. ha recogido a diferentes naciones. He has received us from different Y nations. ahora somos el pueblo de Dios. And now we became God's people. Por eso con confianza puedo ir con mi hermano a pedirle un favor. That's why I can go out to my brother at any time and ask him for a Porque es mi favor. hermano, Because he is my es mi brother. familia. He is my family. ¿Verdad? Y hay familias, hermanos, que están And divididas. there are families that are divided. En lo natural hay familias que están In divididas. the natural, there are families that are divided. ¿Verdad? Los hijos por un lado, los padres por otro lado. The children are walking one way, the fathers are in a different Y way. a veces ni se comunican el uno con el otro. And sometimes they don't even communicate with each other. Pero dentro de la familia de Dios es muy But diferente. inside the family of God, things change. Porque Dios nos ha dotado con el mismo espíritu. Because the Lord has adopted us with the same spirit. Dios nos ha dado de su The espíritu. Lord has given us of His spirit. El Espíritu Santo que derramó allá en el día del The Pentecostés en Holy Jerusalén. Ghost that He poured out in the day of Pentecost. El Espíritu Santo que trajo unidad entre los apóstoles, los discípulos. The Spirit, the same Holy Spirit that brought unity in the apostles. Es el mismo Espíritu que ha derramado en nuestros It's the tiempos. same Spirit that has poured out in our time. Así que como familia estamos unidos por el mismo Espíritu. So as a family, we are all united with the same Y se Spirit. llama el Espíritu de Dios. And it's called the Spirit of God. El Espíritu de Dios que ha venido a unir una The familia. Spirit of God that has come to unite a family. Tenemos esa genética, We have that Espiritual. special spiritual thing. porque todos hemos sido lavados con la misma sangre. Because we have all been washed La with the sangre precious blood. preciosa de The Jesucristo precious blood of Jesus que nos Christ limpia de todo pecado. that cleanses us from all sin. Alguien exalte la So gloria it de exalts Dios. the glory of God.
en la casa de Dios. in the house of the Lord. La iglesia es la casa de Dios. The church is the house of God. Habiendo nacido de nuevo, Being reborn again, venimos a ser la iglesia, we become to be the church, la casa de Dios, the house of God, donde Dios es el que nos bendice con toda bendición espiritual. where God blesses us with special spiritual blessings. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Let us hear what the Word of God says. 1 Timoteo 3:15 dice: 1 Timothy chapter 3, verse para 15. que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. But if I should be delayed, I have written so that you will know how people ought to act in God's household. Esta es la casa de Dios. This is God's house. ¿Verdad? ¿Verdad? La iglesia es la casa de Dios. The church is the house of the Lord. Y esto nos está refiriendo al edificio donde estamos. And this is not referring to the building we're Se in, está refiriendo al pueblo de Dios, but it's referring to God's people, donde Dios habita. where God dwells. Cuando cantamos, When we sing, Dios habita en medio de las alabanzas de su the pueblo. Lord dwells in the midst of His worship, of the worship. Cuando adoramos, Dios está presente porque es espíritu. When we worship, God is present Y because adoramos He en is spirit. espíritu y en verdad. And we worship in spirit and truth. Cuando predicamos la palabra de When we Dios, preach the word of God, es el mismo espíritu de Dios que nos da la palabra a it's todos. the same spirit of God that gives the word to every one of us. Es el que pone la palabra en nuestros He's the one corazones. that puts His word in our hearts. Es el que nos bendice. He's the one that blesses us. Por eso dice, That's why it says, ¿verdad? Debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. you will know how people ought to act in God's Que household, es la iglesia del Dios viviente, which is the church of the living God, columna y baluarte de la verdad. the pillar and foundation of the truth, La iglesia del Dios viviente, the church of the living God. ¿verdad? Dios no está muerto. God is not dead. Jesucristo no se quedó en el madero. Jesus Christ was not left in the cross. Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesus Christ was not left in the tomb. Por eso es de que Él se mueve y se manifiesta en medio de su pueblo. That's the reason why He moves and manifests Himself in the midst of people. Él es el Dios He viviente, is the living God. ¿verdad? Y es columna y baluarte de la verdad la iglesia. And He is pillar and foundation of the truth. Porque se predica la verdad, Because we preach the se truth. predica el We evangelio, preach the gospel. se enseña la palabra de We Dios, teach the word of God. se le enseña a la gente cómo recibir a Cristo en su We corazón, teach people how to receive the word of God in their hearts. se le enseña a la gente cómo, ¿verdad?, caminar en los caminos de Dios, We teach people how to walk in God's ways. porque este es el camino angosto, Because this is the narrow el road cual Dios nos ha marcado, in which the Lord has instructed us to walk porque en on. el camino ancho hacíamos lo que queríamos, Because on the broad road, we did whatever we wanted to pero do. el camino ancho nos conducía a la perdición. But the broad way led us to Pero destruction. el camino angosto nos lleva hacia la gloria eterna. But the narrow road will take us to eternal life. El camino angosto nos lleva hacia la presencia de Dios. The narrow road will lead us to the presence of God. Y así es como vamos creciendo en la gracia And this is how we grow in grace y en el conocimiento de Dios. and in the knowledge of God. Dios se mueve en medio de su God pueblo. moves in the midst of His people. ¿Cuántos saben que Dios está a la par de usted? How many of you know that God is next Él to es el que you? te trajo en este He's día. the one that brought you Él today. es el que te dio la fuerza He's para the one that este gave día. you the strength today. Él es el que te dio la vida en este He's the one that día. gave you your life Y today. pudiste And you levantarte were able to get up. y te trajo a este And He lugar brought you to this para place. que oigamos el So mensaje we de can Dios. hear the message of God. Alguien exalta el nombre So del we shout Señor. the name of the Lord. ¿Qué encontramos en la iglesia? What is that we find in the church? Mira, hay personas que tienen un concepto muy equivocado de lo que es la iglesia. There are people that don't know what the church is about. Tienen un concepto muy equivocado de lo que es una They iglesia. think wrong how the church does. Pero oiga bien lo que encontramos en la iglesia. But hear me, what we can find in the church. Número uno, encontramos compañerismo. Number one, we find fellowship. ¿Verdad?
¿verdad? Nosotros compartimos alegrías, We share joys with people. recibimos ánimo los unos a los We otros, receive encouragement from one to another. nos apoyamos los unos a los otros, We help each other ¿verdad? Porque somos la familia de because Dios, we are God's people. somos el pueblo de We are Dios. God's people. Oramos los unos por los And otros. we pray for one and to another. Lo que a usted le pasa y le duele, a mí me duele también. Whatever happens to you or hurts you, it also hurts me. Lo que le pasa a un miembro de la familia de Dios nos duele What también. happens to a member of the family of God, it hurts us also. Cuando usted se da un golpe en un dedo, When you hurt your finger, no solamente su dedo le duele todo el cuerpo. not just your finger hurts, but your Todo el body cuerpo lo hurts. siente. The whole body feels it. Así es en la familia de And Dios. this is how God's family is. Por eso aquí compartimos That's alegrías, why we share joys here. recibimos ánimo, We receive encouragement. nos apoyamos unos a otros, And we support each other. oramos unos por And we pray otros for each other. y así nos fortalecemos en el poder And de that's how Dios. we become strong in God's. Número 2, Number 2, encontramos el alimento espiritual. we find the spiritual food. En la iglesia encontramos el alimento In espiritual. the church, we find the spiritual food. Tenemos que tener la nutrición espiritual. We need to receive the right nutrition. Así como nos nutrimos nuestro cuerpo Just as we y feed nos our alimentamos body, bien con los alimentos que comemos. and we fed ourselves well with the food we eat. También en la casa de Dios, en la iglesia, encontramos el alimento espiritual. The same way we find the food in the house of the Lord. La nutrición espiritual The food, the spiritual food, es saludable. it's healthy. Pero a través de la enseñanza de la palabra de Dios, del consejo de The Dios, teaching and the advice of the Word of God. estamos siendo bien nutridos. We are being well fed. ¿Para qué necesitamos nutrirnos espiritualmente? Why we need to be well fed? Porque nuestra alma necesita el alimento espiritual. Because our soul needs the spiritual food. El alimento espiritual no lo podemos comer por la boca. The spiritual food, we cannot eat it El with our alimento mouth. espiritual entra por el oír. The spiritual food comes to us by hearing. Por eso la palabra de Dios dice That's why the Word of God says que la fe viene por el that oír the faith comes by hearing. y el oír la palabra de Dios. By hearing the Word of God. Entonces vamos alimentando nuestra So alma. therefore we feed our Nos vamos soul. nutriendo de la palabra de Dios And we become strong with the Word of para God. poder permanecer firmes. In order to remain firm. La oración, el ayuno, la consagración que tenemos delante de The Dios. prayer and the fastings and what we do for God. Eso nos ayuda en la verdad, en la consagración hacia Dios. It helps us to consecrate in the presence of Es una God. vida saludable la que tenemos que llevar. It is a healthy family, a healthy life that we need to carry out. Porque si tenemos nuestra alma enferma, Because if we have our soul sick, imagínense morirse enfermo, hermanos. imagine to die sick, church, Espiritualmente spiritually, nos perdemos por una eternidad. we would be lost for eternity. Por eso tenemos que estar fuertes en el That's why espíritu, we need to be strong in the spirit. conectados a la presencia And de being Dios. connected to the presence of the Lord. Así como alimentamos nuestro cuerpo Just as we feed y le our ponemos las body vitaminas necesarias, and we provide the right así vitamins to it, también nos alimentamos espiritualmente. we also eat from the spiritual La food. palabra de Dios es alimento y es medicina para nuestros The huesos Word también. of God is food and medicine to our body also. Número 3, Number 3, encontramos fortaleza. we find strength. Aquí nos capacitamos con sabiduría We receive knowledge here para poder vencer al mundo y los enemigos. in order to defeat the world and the enemies. Cuando estamos fuertes When espiritualmente, we are strong spiritually, ¿verdad? Combatimos a los enemigos. we can battle against our Y enemies. mi enemigo no es mi hermano ni es mi hermana. And my enemy is not my brother or my sister. Mi enemigo no es mi hijo ni mi hija. My enemy is not my son or Su daughter. enemigo no es su esposo, su esposa. Your enemy is not your wife or your No, husband. aquí nos fortalecemos But we become strong y here. conocemos quién es nuestro And enemigo. we know who our enemy
enemy Los is. espíritus inmundos que andan en los aires. The evil spirits that are in the skies. Esos espíritus inmundos tenemos que combatirlos con el poder de Dios. We need to go against them with the power of God. Por eso nos revestimos con toda la armadura de Dios. That's why we clothe ourselves with the weapons of God. Recibimos lo que necesitamos para poder vencer el mundo. And we receive what we need so we can defeat the world. Revestidos con toda la armadura de Dios. Being clothed with the armor of God. Estamos cubiertos We are covered para poder combatir al enemigo, in order to go against the poder enemy, combatir al diablo, to go against the poder devil, combatir el to mundo, go against the world, poder combatir las cosas que están a nuestro alrededor que son negativas. against the negative things that surround us. Por eso tenemos que fortalecernos That's en why el poder de we need Dios. to be strong with the power of God. Y a Dios sea la honra y la May gloria. the Lord receive honor and glory. Que en la casa de Dios vamos creciendo también. We are growing in the house of the Lord as well. Tenemos crecimiento en la casa de Dios. We obtain growth in the house of the Lord. Habiendo nacido de nuevo, Being reborn again, vamos teniendo crecimiento. we obtain growth, Crecimiento espiritual. spiritual growth, Por medio de Dios, through God, quien nos da el alimento a su tiempo. which gives us the food on Y time. nos nutrimos bien con la palabra. And we are well fed with the word. Escuchemos lo que dice la palabra Let de us Dios. hear what the word of God says. Gálatas 5, 24 y 25 dice: Galatians 5:24 and 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, we must also follow the Spirit. Amén. Tenemos crecimiento. We have growth. ¿Verdad? Vamos creciendo en la casa de Dios. We are growing in the house of the Lord. Por eso dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. That's why it says that those who are walking with God have crucified Cuando their estamos desires. caminando con Cristo When we are walking with Christ y haciendo nuevas criaturas, and being a new creation, podemos decir, we are able to say, ¿verdad? Cristo vive en mí. Jesus Christ lives in me. Cristo vive en mí. Jesus lives in me. ¿Verdad? Ya hemos muerto al pecado. We have died to sin already. Ahora vivimos para And Cristo. now we live for Ahora Christ. caminamos para And now Cristo. we walk for Christ. Ya no vivimos para We no nosotros. longer live for ourselves. Podemos decir, ya no vivo yo, We are able to say, I no longer live. mas vive Cristo But en mí. now Christ lives in me. Alguien exalte el nombre del So now Señor. exalt the name of the Lord. Por eso no tenemos miedo de enfrentar el mundo, That's why we're not afraid to go against the enemy. ni enfrentar esta pandemia, Or to have an encounter with this pandemic. porque con Cristo Because with Christ, estamos juntamente crucificados. we are crucified with Y Him. ya no vivo yo, And I no longer mas live. vive Cristo en mí. But now Christ lives in Y me. lo que vivo en la And carne, what I lo live in the vivo en la flesh, fe del Hijo de I Dios. live in the faith of the Son of Christ. Esta es la bendición, And that is the que blessing. tenemos seguridad. That we have secureness. Dios nos da la seguridad The Lord gives us de assurance que si vivimos, that if we live, vivimos para Cristo. we live for Y Christ. si morimos, And if we die, para el Señor morimos for también. Christ we die Nuestra also. alma se salva, Our soul is nuestra saved. alma no se Our pierde, soul won't be porque lost. hemos nacido de Because nuevo, we are being reborn del agua y again. del Espíritu. From the water and the Exalte Spirit. la gloria de Exalt the Dios. glory of God. Usted puede exaltar la You gloria de can Dios. exalt the glory of No God. me estorba que usted exalte la gloria It de doesn't Dios. bother me if you exalt the Porque ya no vivimos nosotros, We no longer live. Cristo vive en nosotros. Christ lives in Y us. por eso nos movemos en el That's why we Espíritu. move in the Y por Spirit. eso caminamos en el That's why we Espíritu. walk in the Y por Spirit. eso vivimos And en el that's why we Espíritu. live in the Y Spirit. por eso nos reunimos en este And lugar, that's why we gather in this place. para estar saturados So we can be de saturated la of presencia de the Dios. presence of the Lord. Por eso oramos, That is the reason why we por pray. eso leemos la That Biblia, is the reason why we read para the estar Bible. llenos de Dios. So we can be filled of God. Y a Dios sea la honra y la gloria. And may the Lord receive honor and glory. Para concluir, So we can conclude. todo lo relacionado a la nueva vida en Cristo tiene su bendición espiritual. Everything related to the new creation in Jesus Christ, Porque Dios es espíritu, because God is Spirit.
¿verdad? Y nuestra alma se siente segura en la presencia de Dios. And our soul finds itself it's secure in the presence of the Lord. Si quieres vivir seguro, If you want to live secure, solamente hay un lugar there is only one place donde tenemos seguridad, where we have secureness. y es vivir en la presencia de And Dios. that is to live in the presence of the Lord. La Escritura dice: The scripture says, torre fuerte es el nombre del Señor. a strong tower is the name of the Lord. A él correrá el justo The just will run to him, y será levantado. and he will be lifted. Allí hay seguridad. There is secureness there. Gracias a Dios Thanks to the Lord por la palabra de for the Dios. word of God. ¿Qué significa el bautismo? What does the baptism mean? ¿Verdad? Solamente quiero darles un, ¿verdad?, recorrido panorámico I just want to recap it real quick de lo que dice el capítulo 6 de Romanos, of what chapter 6 of Romans say. ya que vamos a tener un bautismo. Since we're going to have a baptism, La palabra de Dios dice the word of God says que el bautismo es muerte y resurrección. that the baptism is death and resurrection. ¿Verdad? Muerte y resurrección. Death and resurrection. Porque morimos para el mundo Because we died for the world cuando somos sumergidos when we are submerged en las aguas bautismales, in the waters. y cuando salimos de las aguas And bautismales when we come out of the waters, estamos resucitando. we are resurrecting. Así es que somos muertos para el So mundo, therefore we are dead pero for the vivimos world. para Cristo. But now we live for Christ. Y a Dios sea la honra y la And may gloria. God receive honor and Nacemos de glory. nuevo. We are reborn again. Ese es el nuevo nacimiento. That is the new creation. Nacer del agua y del To Espíritu. be born of the water and Y the después Spirit. llevar una vida consagrada. And continue a consecrated life. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede en el bautismo? But what happens in the baptism? Cuando somos sumergidos en las aguas When we are submerged in the y waters, se invoca el nombre que es sobre todo nombre, and we call out to the name that is above all names. se invoca el nombre de Jesús. We call out to the name of Él Jesus. perdona todos nuestros He pecados, forgives all our sins, todos los pecados, all our sins, todos los pecados que hayamos tenido desde nuestra niñez, all the sins that we had since our todos los childhood, pecados que obtuvimos en nuestra juventud, all the sins that we obtained from our en nuestra childhood, adolescencia, in our young age, todos los pecados que hemos recogido en el all mundo. the sins that we picked up in the world. Cuando se invoca el nombre de When we Jesús call out to the name of y Jesus, pasamos por las aguas and we bautismales, go through the baptism of waters, Dios perdona todos nuestros God pecados. forgives all our sins. Y la palabra de Dios dice And the Word of God says que venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. that we become to be a new creation in Jesus Christ. Segunda de Corintios 5:17 lo dice. 2 Corinthians, it says, De modo que si alguno está en Cristo, if someone is already in nueva Christ, criatura es. it's a new creation. Las cosas viejas pasaron. The old ways of living Que have aquí passed, todas son hechas and now nuevas. all of them are created new. Así es que quedamos siendo un bebito espiritual So we are left being a newborn baby dentro del pueblo de Dios. in the midst of God's Y a people. Dios sea la honra y la And gloria. may the Lord receive honor and glory. Vamos a preparar el bautismo We're going to get ready so para we can tener have la the ceremonia baptism, del so bautismo. we can have the ceremony of the baptism. ¿Verdad? Y de esta manera And in this way, podemos nosotros comprender mejor lo que Dios tiene para nuestras that vidas. way we can understand what the Lord has for our lives. ¿Verdad? Que Dios sea glorificado. May the Lord be Después de que glorified. somos bautizados, llevamos una vida de consagración. Once we are Tú has sido bueno para mí. También en preso mi amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y me deja por mí. Perdonando y venciendo, tu amor se
haciendo una oración. Y Dios bendiga a nuestra hermana Vicky, ¿verdad? Que este día ha arrebatado el reino de los cielos. Eso es lo espiritual, eso es lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que ella ha creído, ¿verdad? Y la recibimos en el nombre del Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Vamos a orar todos juntos para ir a nuestros hogares, y así, ¿verdad?, concluir esta reunión. Señor, te damos las gracias por la bendición que has derramado sobre tu pueblo, por la victoria que le has dado a tu iglesia, por la victoria que le has dado a tu hija, Señor, que en este día ha arrebatado el reino de los cielos. Te damos gracias por su familia que ha venido a apoyarla, que la ha acompañado, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, sus hijos. Que sigas, Señor, ayudándoles, fortaleciéndolos en el poder del Espíritu Santo. Y así te damos las gracias, Señor, para regresar a nuestros hogares llevando la bendición de Dios en nuestras vidas. Gracias por la palabra y todo lo que nos has dado durante este día. Nos hemos edificado oyendo el mensaje de Dios. Nos hemos edificado con el cántico, la alabanza, la adoración, todo lo que hemos hecho, Señor. Aleluya. Y gracias también por esta ofrenda que va a ser, que la debemos llegar a las manos de nuestra hermana, Señor. Bendícela, multiplica, Señor, esta ofrenda monetaria para que ella se ayude en los gastos que tenga. Así la ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios y bendecimos a las familias. Todas las familias que han estado presentes y las que no han podido llegar, Señor, bendícelas para que puedan estar en las demás reuniones que estaremos teniendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias a Dios y que tu pueblo vaya bendecido, cada quien a sus hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.